carretera d'Avilés un carretero cantaba. Contra esta política económica que obliga a que el recorte lo paguemos los de siempre, contra el rescate bancario de 1.000 millones de euros para rescatar a los bancos de aquí y a los bancos alemanes y franceses, que vamos a tener que pagar entre todos los beneficios privados y las pérdidas socializadas. No hay derecho, ciudadanos, hay que protestar por esto. No podemos permanecer así. Van quitámoslo todo. Van quitamos el empleo, la vivienda, las pensiones, la sanidad, la enseñanza. La crisis no la trajimos nosotros y vamos a tener que pagar a nosotros si no nos movilizamos. La crisis permite que hagan lo que siempre quisieron hacer. No privaticen la sanidad por la crisis, sino que aprovechen la crisis para privatizar la sanidad. No privaticen la caja por las crisis, privaticen la caja porque siempre lo quisieron hacer. La privatización y el modelo que siempre quisieron implantar. Y aprovechen la crisis y la falta de empleo y el miedo a perder el trabajo de los que todavía lo tienen para implantar las medidas que siempre quisieron implantar. Vamos a tener que pagar el rescate de los bancos y el pufo de la burbuja inmobiliaria. ¿Y dónde está el dinero que se llevaron los constructores, los políticos corruptos, todos los que trabajaron para que la burbuja inmobiliaria nos llevase al desastre? Eso es lo que hay que exigir. A la cárcel con los que nos expoliaron, a la cárcel con los que nos robaron. Hay que pelear en la calle, ciudadanos. Todos y todas unidos bajo un mismo grito. No queremos pagar su crisis. Ya no hay forma de contar la cantidad de millones de euros que nos roban para sanear las arcas de la banca. El fraude fiscal ya no solo no se persigue, sino que se amnistía. Y la economía sumergida empieza a tener un tamaño mayor que la economía legal. Los ricos hacen su agosto y aumentan su riqueza. Mientras tanto, el paro no deja de aumentar. La pobreza, cada vez más severa, empieza a ser normal en nuestras calles. Y los derechos laborales y sociales ya forman parte del pasado, porque la reforma laboral del gobierno hace desaparecer el derecho laboral para imponer el derecho empresarial. Al mismo tiempo, el acoso y derribo a la sanidad, la educación y los servicios sociales harán que perdamos nuestra salud, que nuestros hijos e hijas no puedan estudiar y que las personas con necesidades dependan de lo que encuentren en la basura. Los pobres nunca tienen ocasión de hacer su agosto. Los pobres solo pueden empobrecerse más todavía. La incapacidad de la clase política, instalada en un sistema de representatividad falso y agarrada a la corrupción como forma de enriquecimiento, nos deja en la más completa indefensión y nos convierte en simples mercancías en manos de especuladores, banqueros y empresarios sin escrúpulos. Asturias y la clase obrera asturiana está luchando por su supervivencia. Los parados y paradas, quienes trabajan en la precariedad o en la economía sumergida, las personas estafadas por este sistema capitalista, tenemos que ser quienes protagonicemos esta lucha. Ya no hay excusa, ya no podemos permitirnos más concesiones. Tenemos que dar un paso adelante en la defensa de nuestros derechos. En estos últimos meses hemos asistido a múltiples movilizaciones, la minería, que están aquí los compañeros y luego nos dirigirán unas palabras, el transporte, Avanci, la marcha de parados a Madrid, la educación, la sanidad y otros sectores que prometen entrar en batalla en el próximo periodo. Creemos que es necesario unificar todas esas luchas, que es necesario salir y dar una batalla conjunta con la convocatoria de una huelga general en Asturias. Todas esas luchas forman parte de la misma causa. Este sistema capitalista corrupto y caduco que nada puede ofrecer a las clases populares más que miseria y destrucción. Y ahora, encima, tienen la caradura de pedirnos que hagamos un esfuerzo y que paguemos los platos rotos de una vajilla que nunca fue nuestra, de una vajilla en la que jamás comimos, la de la banca. Con su afán especulador, ha llevado la economía a un callejón sin salida. Desde Avilés contra la crisis queremos pediros que hagáis un esfuerzo, pero no para recuperar su podrida economía capitalista, sino para recuperar nuestra dignidad. Un esfuerzo para hacer que esta estafa que llaman crisis reviente. Un esfuerzo para empezar una lucha directa y sin contemplaciones. Un esfuerzo para echar fuera lo que nos sobra, el capitalismo, sus gobiernos, sus banqueros y su patronal. Muchas gracias, buenas tardes. Compañeras y compañeros,
Estamos aquí para apoyar no solamente esto, sino para hacer un llamamiento a todos los asturianos, a todas las asturianas, porque nuestra lucha, la de los mineros, es la de todos. También queríamos decir, por supuesto, que estamos un poquitín hartos ya de que se nos criminalicen nuestras protestas, que se nos trate como etarras, que estamos un poquitín ya hasta las narices de que se nos trate como a cale borroca, y no. Estamos siempre defendiendo los nuestros puestos de trabajo, pero no penséis que solamente son los nuestros, son los de los nuestros fíos e incluso los de los nuestros nietos. No es solamente una lucha de los cuenques mineres, tenéislo claro, y una lucha de toda Asturias, una lucha de todos y cada uno de nosotros, porque están intentando humillarnos constantemente a toda la clase trabajadora. Desde aquí también queremos solidarizarnos con los compañeros de la zona de Villablino, de la zona de la Ciana entera, de la zona de Ciñera, de la zona de Teruel, con los cuales nos vamos a encontrar el día 11 de junio en Madrid para recibir a los que están ahora mismo marchando para allá, que son los verdaderos héroes de la clase de trabajadora ahora mismo. Además, queríamos lanzar desde aquí un apoyo a otros sectores que están en lucha, como son los trabajadores de Avancip, los trabajadores de Duro Felguera, que están viendo su posición bastante precaria, los trabajadores de Aceralia, en fin, que es un ataque constante a la clase trabajadora de Asturias, quizás por una venganza, por tema político, porque no nos engañemos. Esto no es un tema económico. Todos esos recortes que están haciendo, no es porque les falten les perres, ¿no? Que ellos tienen bastantes. Y es porque quieren acabar con nosotros, hacernos dóciles, quieren hacer que estemos humillados, y no vamos a consentirlo. Tenemos la fuerza suficiente para aguantar, vamos a resistir, vamos a estar ahí en primera línea. Muchas gracias. Además, queríamos decir una cosa. Estamos hartos del bloqueo informativo de muchos medios de comunicación que están haciéndole el juego al gobierno y que nos están siempre ninguneando. Y no estamos ya por la labor. Y vamos a seguir aguantando y resistiendo. Una cosina que está muy clara ya la siguiente. Estamos aquí reunidos y somos aquí, bueno, unos amiguinos y tal, pero en realidad somos todos los asturianos, toda Asturias la que está luchando para salvarnos no de la crisis es la de ellos. La crisis es la de esos 4 que están ahí en Bankia, que les dan perres, y a nosotros no nos dan ni un duro, y estamos ya hasta las narices. Así que, compañeras y compañeros, muchas gracias por estar aquí apoyando todo este tema, por estar apoyándonos en la lucha, por estar apoyando a los que están acampados, en Oviedo, los que estaban encerrados en los pozos, porque somos muchos y no nos van a ningunear más. Muchas gracias. Bueno, lo primero, antes que nada, agradecer la presencia de tanta policía, tanto uniforme como secreta, como aficionados, y deciros que, bueno, de una manera muy lamentable de ganarse la vida, tener que estar vigilando a los trabajadores, y bueno, que se podía molestar un poquitín más en perseguir a los ladrones, a los corruptos y a toda esa gente, y que lamentamos que haya que vivir de eso, y bueno, más cornales de alambre. Solidaridad también con ellos, porque ya se han jodido ir a casa a explicar que te ganes la vida puteando, vigilando, infiltrándote entre gente que lo único que hace es defender los derechos de todos. Ahora, ánimo y a seguir cobrando premios mientras os los paguen. Que parecme que con lo de las privatizaciones van cambiados por unos bandes de Albano Kosovares, pero seguir ahí, que estáis bien. Bueno, y nada más que un poco de publicidad o propaganda. Como sabéis, todos los años, aquí en La Granda, un grupo de impresentables financiados por diferentes entidades, entre ellas Cajastur, pues reúnese para decir que hay que seguir recortando y que todavía hay poco. Ellos no ponen ni un duro y cobren por ello, obviamente, ¿no? Entonces este año, para mayor escarnio, el que inaugura oficialmente las jornadas de La Granda y el señor Rodrigo Rato. Evidentemente no podemos dejar pasar esta ocasión sin ir a saludarle y a dar nuestro agradecimiento por lo que hizo con Caja Madrid, por todos los miles de millones que vamos a tener que pagar, y entonces para dar este agradecimiento y con autorización legal que ya solicitamos y que suponemos que el delegado del gobierno, que es un hombre que se vuelca con la lucha obrera según quien la haga, nos autorizará, vamos a estar a las 12 de la mañana el lunes, el que viene, el lunes 9, delante del Palacio, o como se llama eso de La Granda, de ArcelorMittal, porque va a venir, como os digo,
vienen los impresentables de siempre a decir la misma mierda de siempre, que nos tienen que recortar. Viene este Velarde, que ya era franquista cuando Franco era cabo y sigue dando lecciones, y viene toda esta gandalla, y encima traen a Rodrigo Rato para presentarlo, y encima una vez que lo financia Cajastur. Esto ya para no creer. Entonces os animo, aunque sea un día malo y una hora mala, os animo a estar allí para que se vea que no todos tragamos, y para que se vea que no todos nos comemos el cuento, y para que se vea que nos podrán llamar idiotas, pero que tendrán que, por lo menos, tendrán que protegerlos para que nos llamen, que no sea así de fácil. Vale, ahí os vemos, ánimo y adelante.